Le decía a mi esposa esta mañana o hace ratico de que esta palabra para mí es una palabra profunda, la entiendo, la comprendo. Hay dos cosas que suceden dentro de mí, que es la velocidad del espíritu y la velocidad mía al escribir, que es superada por la revelación de la velocidad del espíritu sobre mí o dentro de mí. Hay cosas que el Señor me revela, hay cosas que yo capto en el espíritu, lo entiendo, lo asimilo, pero soy tardo para tratar de escribir o transferir o enseñar lo que recibo. Digo tardo porque hay un lenguaje castellano o español que tengo que tratar de traducirlo con palabras que usted pueda entender para que pueda recibir. Pero en el espíritu lo recibo completamente, lo entiendo, y hay cosas que escribo que solamente al leerla o al escribirla yo la entiendo, yo la comprendo. No estoy hablando de una simple palabra, estoy hablando de una profundidad que hay en la palabra. Por eso es que usted tiene que entender la palabra, tiene que meterse con el Señor. Si usted simplemente es una persona que viene los domingos a escuchar la palabra y del resto de los días, de los meses, de la semana no la escudriña, no ora en el espíritu, no profundiza, entonces esa palabra no va a tener un sustento, una base sólida en su espíritu, en su corazón, en su mente, en su vida. ¿Alguien me está escuchando? La semana pasada estaba hablando sobre hijos conquistadores y marqué una base, traje una base donde yo decía, no puedo hablar de hijos conquistadores sin hablar primero del diseño del Padre. Porque siempre, escucha bien, en el reino de Dios hay un diseño. Yo decía las veces anteriores de que Dios es un Dios de diseño, amén. Y hoy quiero hablarles sobre esto también. Pero usted tiene que escudriñar la Biblia para que usted pueda descubrir los diseños de Dios. Hay un diseño para ti, hay un diseño de Dios para que tú seas hijo, hay un diseño de Dios para que tú seas un padre o una madre, hay un diseño de Dios para tu matrimonio, pero usted tiene que escudriñarlo, usted tiene que conocerlo. No se quede con la palabra dominical, métese con Dios, métese profundo. Por eso es que hay iglesias que quizás no comparta la revelación o la palabra que uno enseña y se levanta a esas personas, algunos influencers, algunas personas quizás bien religiosas, que choca con las enseñanzas, pero todo está en la profundidad de las escrituras. La palabra tiene una dimensión espiritual, la palabra es espíritu, dice Dios. Por eso es que lo literal, no puedes quedarte en lo literal, tienes que ir más profundo. ¿Alguien me está siguiendo? Entonces el domingo pasado hablé sobre hijos conquistadores, pero hablé también sobre el corazón del Padre. La paternidad es un diseño versus el ministerio individualista o individual de la gente. Por eso le puse el ejemplo de Elías y de Eliseo. Elías fue un hombre y Eliseo también fueron hombres de Dios, fueron profetas de alto nivel. Los dos abrieron el río, el río Jordán, los dos descendieron fuego, los dos hicieron milagros poderosísimos, pero uno tenía un corazón de padre y otro no. Elías multiplicó su legado, dejó una doble porción en Eliseo, pero Eliseo no extendió, no transfirió, escucha, el legado que él recibió. ¿Por qué? Porque no tenía un corazón de padre. Y cuando su hijo, o Gehazi, que fue su siervo, le falló en el área económica, en vez de restaurarlo a él con un corazón de padre, lo que hizo fue tener un juicio de profeta en su boca. ¿Alguien me está siguiendo? Por eso es que la gente tiene temor sobre esto, porque no quiere exponerse a alguien, no quiere ponerse a un padre, o a alguien que tenga autoridad, porque cree que lo que saldrá de su boca es juicio. Y se alejan y se apartan y entra entonces al ministerio de Eliseo, un ministerio individualista. Pero el diseño de Dios es paternal. Por eso es que Dios se muestra siempre en la Biblia como un padre, el Padre de los cielos. Es paternal. Gloria a Dios.
Mi tema en esta mañana: hijos esperanzadores. Dile al vecino: hijo esperanzador. Y lo primero que quiero comenzar diciendo es que cuando hablamos de esperanza, lo hablamos de una manera muy simple. Le decimos a nuestra familia, le decimos a la gente, nos decimos a nosotros: ten esperanza. Pero es una esperanza que tiene tanto, o es una palabra que tiene tanto en profundidad que no lo sabemos. No sabemos cómo se produce la esperanza dentro del corazón de la gente. Y usted tiene que entenderlo hoy. Hoy trataré de pasarlo por ese proceso para que usted se dé cuenta. No es un proceso fácil, iglesia. Tener esperanza no es un proceso fácil. Debemos entender el proceso para que tú y yo tengamos esperanza. ¿Alguien me está escuchando? Hijos esperanzadores. Y como dije al principio y lo dije la vez pasada, si voy a hablar de hijos conquistadores, pues tengo que hablar del diseño de padre. Y si voy a hablar de hijos esperanzadores, tengo que hablar del diseño del padre. Aleluya. Romanos capítulo 5 verso 3. Romanos capítulo 5 verso 3. No, yo estaba debatiéndome en mi mente si esto es una predicación o es un estudio. Por eso le digo hoy: por favor, dile al vecino que tiene al lado: a partir de este momento, no me distraiga, excepto si el pastor me pide que te diga algo. Pero yo quiero que usted preste muchísima atención. Lástima que usted no trae Biblia a la iglesia. Lástima. Pero si usted tiene la Biblia en el celular, le doy la oportunidad que lo saque. O si no, preste atención allí a Santiago, el hermano menor del Santiago mayor de la Biblia, en la pantalla. Romanos capítulo 5. Yo no sé si esto va a durar 2 horas. Estoy debatiéndome: ¿es una predicación o es un estudio? Romanos capítulo 5 verso 3. Hoy, por favor, de verdad le pido, preste atención. Y no solo esto, dice el apóstol Pablo hablándole a Romanos, escribiendo a la iglesia en Roma, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿En qué? ¿Y qué vas a hacer en medio de las tribulaciones? Gloriarte. Amén. Oh santo Dios. Ya con eso es una cachetada que nos da antes de comenzar de predicar. Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, diga, paciencia. Y la paciencia, ay, no me están ayudando hoy. Le estoy tratando de animarle para que usted no sienta el golpe tan fuerte, ¿ok? Y la paciencia, diga, prueba. Y la prueba, esperanza. En otras palabras, para tener esperanza tenemos que pasar primero por y después por. Y después. Ajá. Estamos aprendiendo. Gloria al Señor. Dale un aplauso al vecino que está aprendiendo. Aleluya en esta mañana. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos fue dado. Esta es la versión Reina Valera, pero quiero leerte la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice de esta forma: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Aleluya. Y la resistencia nos desarrolla firmeza de carácter. Por eso es que la esencia de la paciencia tiene que ser el carácter, porque ¿cómo vas a tener paciencia si no la sostiene con el carácter?
Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión. No nos vamos a avergonzar. ¿Por qué? Pues sabemos que con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones con su amor. Te lo voy a traducir y te lo voy a explicar. Todas estas cosas, escucha, se resume en una consecuencia poderosa en aquel que está en Dios. Es que tu corazón se va a llenar ¿de qué? ¿De qué? Del amor. En otras palabras, aquel que está en Dios, cuando pasa por tribulación, no termina amargado. Aquel que está en Dios, cuando pasa por prueba, no termina con una raíz de amargura, sino que todo este proceso hará que tú tengas dentro de tu corazón amor. ¿Alguien lo está tomando? Por eso el creyente, cuando pasa por pruebas, por tribulaciones, no puede permitirse que el resultado final de una tribulación es amargura. Porque tienes al Espíritu Santo que se te fue dado, y se te fue dado para llenar tu corazón de amor en este proceso o en medio de los procesos. ¿Estamos correctos aquí? Aleluya. Por eso la esperanza es más que una simple palabra. La esperanza de un hijo no nace en el vacío. No nace en el vacío, nace de la atmósfera esperanzadora de Dios, de la atmósfera esperanzadora de la palabra que sale de la boca de Dios o de alguien. Escucha bien, que Dios usó para darte palabra, para darte principio, para darte consejo, para hablarte de sueño, para hablarte de lo divino. ¿Alguien me está escuchando? Pero la esperanza no nace de un corazón vacío. La esperanza de un hijo no nace del vacío, en el vacío, nace de la atmósfera esperanzadora de Dios, de alguien que fue usado, sea papá, sea mamá, sea el tío, sea el abuelo, de alguien que fue usado. Y si lo llevamos a la iglesia, de alguien o de un padre espiritual que ya conquistó diseño y lo estableció en ti. El padre no solo le da un mapa al hijo, el padre te construye un camino, una autopista sobre pilares de fe, carácter y visión. Diga fe fuerte, diga fe, diga carácter fuerte, diga carácter y diga visión. Aleluya. ¿Para qué? Para que el hijo corra en esa plataforma, para que el hijo se desplace en ese camino que lo sostiene la fe, que lo sostiene el carácter, que lo sostiene la visión, que el padre desarrolla, que el padre transfiere. Aleluya. Por eso es que cuando el hijo camina o cuando el hijo avanza, madura. ¿Alguien me está siguiendo? Yo les pido que presten atención, por favor. Mientras el hijo avanza por el diseño que ya está establecido por el Padre, por el diseño que está establecido por Dios, mientras que tú avanzas en medio de la tribulación, en medio de las pruebas, escucha, tú madura. ¿Alguien me está siguiendo, por favor? Tú madura. Y la madurez del hijo se mide cuando deja de ser solo un consumidor de la esperanza del Padre y se convierte en el sostén legal de su asignación. Y yo le decía a mi esposa, yo no sé cómo explicarle esto a la iglesia, porque esto lo entiendo yo. Señor, dame las palabras coloquiales, sencillas, para que el pueblo entienda. Pero yo sí entiendo esto. Aleluya.
Así que mientras tú caminas en medio de todas esas dificultades, porque la Biblia dice que en el mundo tendréis, entonces mientras que tú caminas, estás madurando. Dile a tu vecino con un codazo: no te detengas. Porque eso es lo que está buscando el diablo, que en medio de la tribulación tú tires la toalla. Y ese no es el diseño. Dios usa la tribulación ¿para qué? Para que avances, para empujarte, para que madures. Pero Dios usa a alguien como instrumento para enseñártelo. Y la madurez de un hijo se mide cuando deja de ser un consumidor de la esperanza del padre y se convierte en el sostén legal de su asignación. Y dame palabras, Señor, para explicar esto. Un líder común, un maestro, te da un mapa, te da un diseño. Él puede también dártelo. Te dice a dónde tienes que llegar. Te da instrucciones en un papel, pero te deja solo para que tú veas cómo resuelves en el camino. Abriendo trochas en lugares incorrectos, te golpeas, te caes, te puede destruir, te pueden aplastar. Escucha, entre montes, entre valles, pero sigue los problemas contigo. Pero un padre espiritual ya va más allá de eso. Él te deja el camino fácil. Aleluya. Aquel que es papá o mamá sabe lo que estoy diciendo. El hijo quizá no entiende, pero el padre sí lo entiende. El que es un padre va más allá. Él no te deja el camino difícil. Él trata de hacerte el camino fácil. Un padre se faja primero en él absorber o recibir los golpes de la vida, los golpes de las situaciones. Limpia el terreno y te construye un camino de concreto firme para ti. ¿Y cómo lo construye? Clavando los pilares de su propia experiencia, su fe, para que tú no dudes. Diga fe. Su fe, para que tú no dudes. Diga carácter. Su carácter, para que no te quiebres. Diga visión. Visión, para que tú veas más lejos que él. Aleluya. Al final el Padre te entrega una vía libre, segura. ¿Para qué? Para que tú no pases el trabajo que él pasó, ni empiece desde cero. Él te da la plataforma lista para que tú solo tengas que pisar el acelerador y marchar y caminar o correr, si es tu caso. Aleluya. ¿Hacia dónde? Hacia tu destino. Por eso es que la Biblia dice, todo encaja, y dice: hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Ay, 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 ay. Cuando entiendes el diseño, todas las escrituras van a encajar. Por eso es que si vienes a mí, pon atención a mis consejos. El consejo de un padre que tiene una experiencia o que tiene experiencia y ha desarrollado carácter y modela un diseño para que tú tengas visión. Aleluya. Hay tres verdades importantes acá. El maestro te da destino, por supuesto que sí, o sea, te lo manifiesta, te lo enseña, te dice: ahí está. Pero el padre te corta el camino, te lo allana, te enseña cómo caminar, te enseña cómo conquistarlo. ¿Alguien me está siguiendo? Por eso es que tú corres rápido, camina, escucha, no porque seas un superhéroe, sino porque caminas sobre los años de esfuerzo que tu padre ya ha vivido, pero te lo entrega a ti. La experiencia, la fe, la visión, te lo entrega a ti. Lo que el hijo conquista hoy se debió al sudor y las batallas del padre. ¿Alguien dice amén a eso? A eso le he llamado diseño esperanzador. Si él lo hizo, yo lo puedo hacer.
Yo lo escucho, yo oigo, yo veo, yo aprendo. Aleluya. Y lo voy a lograr. ¿Qué está ocurriendo en el corazón del Hijo? Está ocurriendo algo que se llama esperanza. Está sosteniéndose bajo la fe, bajo un diseño y bajo experiencia y visión de alguien que le impartió. ¿Alguien me está siguiendo? Nadie puede dar a luz una esperanza que no ha sido transferida por el diseño paternal. Nadie. Pastor, es que yo no tengo papá. Pastor, es que mi papá se fue. Pastor, es que mi mamá se murió. Sí, pero Dios va a usar a alguien, tío, primo, cuñado. Dios va a usar a alguien, a un desconocido. Pero te aseguro que esa persona Dios lo va a usar porque tiene un corazón paternal. Porque aquel que se acerca a ti para darte buenos consejos es porque debe tener un corazón. ¿Sí o no? Así que nadie acá puede decirme, no tengo papá, mi papá no me saluda, mi papá no me conversa. No, pero Dios va a usar a alguien, porque es el diseño de Dios. Y la esperanza, escucha bien, no nace, sino es de un diseño paternal. Por eso es que cuando Pablo escribe Romanos 5, estaba leyendo algo sobre la cultura asiática. Y le decía a mi esposa, de verdad que estos chinos, asiáticos, ellos tienen años de sabiduría. Ellos no comprenden las cosas como usted y yo la comprendemos. Ellos no tienen la cultura occidental como la nuestra. Ella tiene otra cultura. Ellos tienen otra percepción. Por eso es que cuando David Paul describe o escribe el libro de la cuarta dimensión, para usted y aún para mí, y decimos, ¿con qué se come esto? Porque ellos están en otro lugar, en otro punto, en otra esfera de comprensión. Por eso es que hay gente cristiana que dice, es que tenemos que conocer el origen de las palabras, es que tenemos que conocer el origen de los judíos, y se inclina al judaísmo, pero de una forma tan radical que se convierte en religioso. ¿Por qué? Porque el conocimiento judaico es bueno, las fiestas judías, el significado es bueno, pero se troncha, escucha, la revelación del Espíritu. Que hay que conocer la cultura judía. Amén, hay que conocerla. Para eso tú la conoces y descubres muchas cosas más. Pero tú estás al punto de que te inclina tanto y te metes tanto que anula, escucha, la revelación del Espíritu. Y el mismo Dios dice que su palabra es vida y es espíritu. Ambas cosas tenemos que tenerla. Y decía que este hombre que escribió este libro de la cuarta dimensión entiende diferente a nosotros, comprende diferente a nosotros. Él habla de una dimensión en la cual tú y yo a veces no la entendemos. ¿Por qué? Porque estamos apegados en esta dimensión de la tierra. Analizamos con el pensamiento, con la lógica de este sistema, y no entendemos lo que ellos dicen, no comprendemos, y si lo leemos, de ahí no pasa. Ellos ven las cosas desde un ángulo distinto. Nosotros las miramos así, ellos las miran así. O como quieras tú ponerse. Por eso es que los escritos de Watchman Nee, ¿alguien ha leído sobre autoridad espiritual de Watchman Nee? Te dicen cosas y revelaciones que tú dices, ¿y esto qué es? Y este hombre sí es sabio. No, es que tiene una cultura, tiene un diseño. Y cuando Pablo escribe Romanos 5, que él dice, el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter y el carácter esperanza. Él, el apóstol Pablo, no está armando un bosquejo bonito para que la iglesia se entretenga allí en Roma. Él está virtiendo su propia bitácora de guerra en esas cartas. Él está advirtiendo su propia bitácora de experiencia en esas cartas. Esto es para gente profunda.
¿Alguien me está siguiendo? ¿Quién es? La primera pregunta, ¿quién es el apóstol Pablo? ¿Quién es el que nos habla de sufrimiento que produce esperanza? ¿Quién es? Pues es un hombre que fue apedreado. Fue un hombre que fue dejado por muerto en Listra. ¿Alguien me está siguiendo, por favor? Fue un hombre que cargaba el cuerpo de marcas de azote en Filipo. Fue un hombre, escucha, que fue un padre espiritual que sabía lo que era sufrir el naufragio, el frío y la traición y el calabozo de una cárcel en Roma. Ese hombre fue quien escribió esa carta. Ese hombre, escucha, fue usado por Dios, que le permitió pasar por tribulaciones, por cárcel, por azote, para que hoy usted tenga esa carta en sus manos. Y ese hombre te está hablando de esperanza. ¿Alguien está corriendo conmigo? ¿Alguien está caminando conmigo en este mensaje? Aleluya. Si Pablo hubiese sido un huérfano, el sufrimiento en Roma lo habría llevado a escribir una carta de queja, una carta de amargura, de autorrechazo. Un huérfano ante el dolor produce resentimiento. Pero como Pablo operaba en el diseño absoluto de un hijo legítimo, las tribulaciones y las pruebas y el golpe del enemigo no estaba destruyéndolo, estaba tallando la resistencia de su material, la resistencia de su carácter, la resistencia de su vida, para ahora dártela a ti. Esa carta no llega a tus manos a través de alguien que tiene o que tuvo un corazón amargado. Esas lecturas en la Biblia no llegan a tus manos a través de alguien que la tribulación los destruyó. Llega a tus manos a través de alguien que experimentó tribulaciones, pruebas, y siguió siendo un padre espiritual. Pablo nos enseña que la esperanza no es ausencia de problema, sino la madurez del hijo que ha sido procesada en el sufrimiento. El diablo pensó que al encarcelar a Pablo le estaba quitando el futuro, pero lo que hizo fue activar la máquina de escribir espiritual que tenía Pablo para sacar revelaciones, para sacar esperanza, para hablarte del amor, para darte de la promesa, para hablarte de la palabra, para hablarte del diseño paternal de tu Dios. Esto está demasiado terrible. El diablo pensó que al cerrar a Pablo le iba a callar la boca. Y lo que hizo fue presionar el botón para que la máquina de escribir comenzara a trabajar. Ay, 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 ay. Por eso esa prueba, esa tribulación, escucha, que el diablo te ha enviado, es para que Dios la use, para que active un botón en tu espíritu, para que produzca un milagro, para que produzca un ministerio, para que produzca una clase de fe indestructible. Entonces, cuando Pablo escribe, nos da un documento legal, pero más que un papel, es una transferencia legal a tu espíritu, a mi espíritu. Es una esperanza eterna. La crisis pensó
que te iba a frenar. Y solo lo que hace es acelerar tu destino a las manos de Dios. Esas cicatrices que lleva ya no sangra de dolor, sino que sella la victoria en tu vida. Aleluya. Por eso es que esta generación confunde tener expectativa y tener esperanza. Porque la expectativa nace de las circunstancias externas. Las expectativas nacen de un deseo humano. Pero la esperanza bíblica es la estructura legal de lo que dijo Dios, de lo que está escrito. Escrito está. Todo pasará. Todo pasará, incluyendo la tribulación y la prueba. Todo pasará, pero su palabra en tu corazón Uy, ayúdame a predicar, iglesia. Permanecerá. Si tu palabra, o si la palabra, o lo que ha dicho Dios está establecido en tu corazón como fe, con palabra, con principios, con valores y carácter, ha desarrollado carácter a través de un hombre de Dios o a través de cualquier persona, entonces, escucha, tienes una estructura legal. Por eso es que en la ley del reino, establecer esperanza no se aprende bajo aulas de clases. La esperanza se hereda en la mesa de tu padre. Aleluya. Un huérfano camina en la vida en incertidumbre, a ver si la circunstancia cambia. Una incertidumbre en el desierto, día a día, lunes a lunes. Pero un hijo esperanzador camina con la certeza de su futuro. Ya fue codificado, diseñado por Dios y anunciado por su padre, porque camina sobre los pilares que su padre espiritual sembró para él. Por eso es que un padre, un instrumento que Dios usa, es un generador de atmósfera. Lo he venido enseñando a través de los tiempos. Podemos cambiar la atmósfera. Yo le he dicho a muchas personas, yo soy el generador de atmósfera en mi casa. Y cualquiera de mis hijos o cualquiera de mi familia tienes que aprender eso. ¿Para qué? Para que reine la atmósfera de Dios en casa. Llegará un momento en que necesitaré de la atmósfera que ellos poseen, donde mis manos se cansen, donde estaré yo abatido. Por eso es que dije al principio, la madurez del hijo consistirá en que ya no es un consumidor de la esperanza del padre. Pero yo sé que yo creo atmósfera en mi casa. Yo sé que yo creo atmósfera en la iglesia. Y con ese generador de atmósfera, escucha, la atmósfera esperanzadora, háblale esperanza y palabra a tus hijos. Háblale que todo lo puede en Cristo. Dile que tiene que abrazar a Cristo, a Dios. Dile y enséñale que ese es el mejor camino. Porque el Padre es el primer esperanzador que desarma el ambiente de caos que arrastra el Hijo. ¿Alguien no está escuchando? Es el instrumento que Dios va a usar. ¿Para qué? Para desarmar el caos que pueda tener el Hijo. Tres cosas que deben de entender, comprender y tener un hijo esperanzador. Diga diseño, diga destino y diga gobierno. Dígalo otra vez. Otra vez, iglesia fuerte. Otra vez.
mal padre con una paternidad ilegal, con una paternidad incorrecta, destruye la esperanza y crea un ambiente de caos para que el hijo no pueda respirar diseño, ni tener destino, ni gobierno. En vez de diseño, distorsión. En vez de destino, deriva o incertidumbre. Y en vez de gobierno, esclavitud y sumisión. Todo porque ha usado la paternidad de una manera incorrecta. ¿Lo entiende o se lo explico mejor? ¿Lo entienden? ¿No lo entiendes? Sean sinceros porque quiero que esto quede en el corazón. Un padre que usa su paternidad de manera equivocada no le está dando el buen diseño a su hijo, lo está distorsionando el diseño. Lo está maltratando emocionalmente, lo está traumando. Sea que haya mucha autoridad o mala autoridad, o sea que haya mucha, ¿cómo se llama? Asolapamiento, no sé, asolapando. Eso no es el diseño de Dios. ¿Alguien lo está entendiendo? Y como está usando su paternidad de manera equivocada, ¿qué está pasando? Está destruyendo el diseño en esa persona. Y como destruye el diseño, está destruyendo el destino. Y no está forjando el carácter porque lo está traumando. Y como no forma carácter, no hay gobierno, no va a haber gobierno en él. No va a gobernar sobre las emociones, no va a gobernar, escucha, sobre las circunstancias, no va a gobernar en las tribulaciones. No hay carácter, no hay gobierno. Ahora sí, aleluya. Entonces, en vez de diseño viene una distorsión, en vez de destino viene una deriva, una incertidumbre, y en vez de gobierno viene esclavitud y sumisión. Por eso que vemos muchos muchachos que al final le decimos: ay, muchacho gafo. Todo el mundo le da como un perol de calle. ¿Ha pasado o no ha pasado? ¿Sí o no? ¿Tú quieres que tu hijo sea un perol de calle? Entonces, transfiere diseño, gobierno y ¿qué más? Destino. Hay una cantidad de historias de padres y de madres que le han dicho a sus hijos cuando son rechazados del colegio: tú vas a ser grande. Y con esa palabra se levantó Beethoven. Con esa palabra se levantó grandes inventores. ¿Alguien me está siguiendo? Porque si no aplica, si no opera el padre con el diseño correcto, distorsiona, produce incertidumbre y produce esclavitud o sumisión en ese hijo. ¿Y cómo lo hacemos? Produciendo o estableciendo cimientos en el corazón del hijo. Y uno de ellos es la fe. Otro de ellos es la visión. Diga: fe y visión. Dígalo fuerte: fe y visión. Aquí es donde se complican las cosas en este punto, porque le pido a Dios que me ayude a poderle explicarle. De verdad. Señor, ayúdame. Hebreos capítulo 11, verso 1. Voy a tomar un poquito de agua porque esto está fuerte. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe,
la certeza de lo que se espera. ¿Dónde lo vas a esperar? Es pues la fe, la certeza, o sea que la fe está fundamentada en algo certero, en algo inmutable. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Voy a esperar algo que sé que viene, que sé que me prometieron, que sé que me lo van a dar, que sé que lo tengo. No lo tengo hoy, pero lo tendré. Y como lo tendré, digo, lo tengo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la profunda convicción de lo que no se ve. Mantén este verso allí, porque en el mismo libro, en el capítulo 6, y hay algunos eruditos y maestros que dicen que este libro de Hebreo también lo escribió Pablo. Dicen. Y si es así, entonces este mismo hombre dice en Hebreos 6:13, porque cuando Dios hizo la promesa, ¿quién lo hizo? Dios Padre. Ahí está el diseño. ¿Y a quién se lo hizo? A Abraham. ¿Y quién era Abraham? Hijo. ¿Te das cuenta? Todo es un diseño. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Quiero que entiendan, por favor, diciendo, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Quién se lo está diciendo? Y cuando él lo dice, que está estableciendo en el corazón de Abraham fe y visión. ¿Te das cuenta la atmósfera paternal? ¿Te das cuenta la atmósfera esperanzadora? Dios llama a un hombre y le dice hijo. Dios llama a Abraham y le dice, ahora escucha lo que quiero decirte. Ahora escucha lo que quiero transferirte. Ahora escucha esto, por favor, abre tu corazón. Te bendeciré, te multiplicaré y de ñapa te voy a dar un hijo. En medio de la esterilidad de tu esposa, los hombres juran por alguien mayor, pero yo no voy a jurar por los hombres. Yo voy a jurar. Lean la Biblia. Yo voy a jurar por mí mismo. Porque la Biblia dice que todo conflicto a nivel terrenal se concluye por un juramento. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, que la gente pelea contigo, al final dice, mira, yo te prometo, yo te juro que esto va a ser así, y ya se terminó el problema. Pero Dios dijo, lo voy a jurar por mí. Ahora te pregunto, ¿hay alguien mayor que Dios? ¿Hay alguien por encima de Dios? ¿Y quién lo está jurando? Oh, eso produce una clase de fe tan certera o tan llena de convicción. Es pues la fe, la certeza. La certeza. ¿Quién lo juró? Ajá. Y habiendo esperado con Abraham, ahora hablando con Abraham, esto lo está escribiendo Pablo, siglo después que Abraham pasó por eso, siglo después que Abraham pasó por tribulación, por espera, pasó por todo, y después Pablo, o quien lo haya escrito, dice, y habiendo esperado con paciencia. ¿Y de dónde salió esa paciencia? Alcanzó la promesa. ¿Y de dónde salió esa fe?
Dice acá, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor, ellos, ya dije esto, y el fin de toda controversia es un juramento, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, que son sus hijos, le dice, venga muchachos, ustedes son hijos míos, la gente pelean así, la gente se desilusionan así, la gente tiene esperanza basada en el juramento de aquel mortal que en cualquier momento le va a fallar, pero ustedes, hijos míos, vengan para acá, yo le voy a dar a ti una promesa. Yo le voy a dar a ustedes una palabra. No me compare con ellos, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo le voy a dar una promesa. Y Dios juró por él mismo a Abraham. Y cuando hubo un juramento y Abraham lo escuchó, en el corazón de Abraham se produce una clase de fe. Y dice acá, para que por dos cosas inmutables, en los cuales es imposible que Dios mienta. ¿En qué está fundamentada la esperanza que Dios creó en el corazón de Abraham? En que Él es Dios. Y Dios no miente. Y que lo que Él dijo con su boca, Él lo hará, porque lo juró. Así que si Dios te dio una promesa, iglesia, su reino, tengamos la fe para creer en medio de un país de crisis, en medio de las tribulaciones, en medio de la enfermedad, porque aquel que lo juró, aquel que lo prometió, lo va a cumplir. ¿Alguien hace algo para Dios en esta mañana? Tengamos un fortísimo consuelo, dice también la Biblia, lo que hemos acudido a Él para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, porque todo ese juramento, toda esa promesa nos dio esperanza, lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma, porque Dios no miente y porque Él lo dijo. Y como Dios no miente y porque Él lo dijo, mi corazón, mi alma está anclada en eso. Nadie me mueve. Cuando tú lanzas un ancla desde un bote, ese bote permanece en ese lugar. Aunque las olas se mueven, ese bote permanece en ese lugar. Entonces, como Dios prometió y Dios no es hombre para que mienta, entonces, escucha, tenemos una esperanza segura como el ancla, y esa ancla está anclada en mi alma. La gran pregunta es, ¿dónde está clavada esa ancla en ti? ¿Dónde está clavada esa ancla? ¿En las circunstancias externas? ¿En la promesa de un funcionario? Iglesia, ¿dónde está anclada tu alma? Aleluya. Por eso le digo a mis hijos Jesuel y Charif, que están hoy presentes, y a todos aquellos que quieran agarrarla, ancle su alma a la palabra de Dios, a lo que Dios dijo, no al gobierno, no al sistema, a lo que Dios dijo. Y usted lo está recibiendo de este humilde hombre. Se llama diseño paternal. Aleluya. Tenemos que mirar esta ingeniería espiritual de la palabra. La Biblia dice que la esperanza es el seguro y firme ancla del alma. Pero yo te pregunto hoy, ¿dónde está clavada esa ancla? ¿Está clavada en el lugar santísimo? ¿Está clavada en la promesa del Padre? ¿Está clavada en el diseño de Dios? ¿Está clavada o está clavada en otra cosa en tu vida? El hijo no comienza a caminar o a adivinar su camino. El Hijo de Dios no camina con los
ojos vendados, porque Dios le dio un diseño. Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra. Le dio una palabra. Es que no veo la tierra. No te preocupes, yo soy el que te estoy pidiendo que salgas. ¿Estás viendo la fe? ¿Estás viendo la dinámica? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a dar. ¿Están acá? Y aunque él no veía la tierra, no salió con los ojos vendados. Salió producto de una palabra oída. Y esa palabra oída produjo fe en aquel que lo dijo. ¿Están siguiendo la dinámica? Ok. Diga: fe y visión. El padre espiritual, o el instrumento que Dios usa, toma los ingredientes base, la fe y la visión, y la funde en el altar de su propio sacrificio, en el proceso de su vida, en su experiencia. Y el Padre, escucha, no te da un camino de tierra lleno de baches y lleno de piedra para que puedas sobrevivir. No, el Padre siembra pilares importantes en tu corazón para que su propia experiencia te enseñe. ¿Están acá? Y mira todo este proceso para que tu corazón tenga esperanza. Así que la esperanza es una palabra tan sencilla. Marigaby, Willy, ten esperanza. No, tengo que enseñarte el proceso para que tenga esperanza. Por eso que en este tiempo Dios necesita levantar hijos esperanzadores, porque Venezuela se levanta con esperanza. Por eso, mis hijos, no repitan las maldiciones ni las palabras de ruina de otra gente. Usted no está llamado a repetir esa palabra. Usted tiene un diseño y usted es un portador de esperanza. Vaya aquel que la necesite, dile que se puede levantar, dile que estás allí para levantar sus manos. Venezuela se levanta con esperanza, con hijos esperanzadores. Por eso tienes que aprender a escuchar el consejo. Aprende a escuchar la palabra de tu padre. Cuando te dice: a mí me parece que ella no es. A mí me parece que él no es. Si te enfocas en falda, te desenfoca en tu visión. Que dice la Biblia en Proverbios: oye, hijo mío, las correcciones de tu padre y préstale atención a las instrucciones de tu madre, porque las instrucciones o el consejo que sale de mi boca está envuelta en algo que se llama fe y visión. Cuando vienes a mí y escucha el consejo, no solamente préstale atención a la letra, discierne que en medio de la letra, en medio de la palabra, hay una clase de fe y una clase de visión para que tú puedas ver lo que yo veo y no quedarte con lo que tú tienes. Y si te digo que no es, préstale atención. ¿Y por qué me dice que no es? ¿Qué está viendo él que yo no veo? Y si te digo que sí vas a poder hacerlo, si te digo que sí vas a poder levantarlo, préstale atención. ¿Qué clase de fe me está impartiendo mi padre? ¿Están acá? El consejo viene envuelta de aquel instrumento que pasó por tribulación, por experiencia, por prueba. Viene envuelta en la fe y en una visión. Y eso sucede en lo natural. Si tú perdiste su matrimonio por tu mala cabeza, tus malas decisiones, y ahora tiene un hijo que se va a casar, ¿cuál es el mejor consejo que tú le puedes dar al hijo?
Hijo, haz lo mismo que yo hice para que también te pase lo que a mí me pasó. ¿Verdad que no? Cuando le hablas, lo que él escuchará va a estar envuelta en tu experiencia, en tu sabiduría y en una clase de fe y visión que él no tiene. ¿Cierto? Entonces, si yo te digo, no es el momento de enfocarte en falda, enfócate en la visión. ¿Qué vas a hacer? Porque si te enfocas en falda, te desenfoca de la visión. Entonces, si me pide que hablemos, enfócate en la fe y en la visión que te doy. Porque el Padre transfiere fe. Y esa fe te da la certeza legal de lo que Él ya conquistó. Tú también lo puedes poseer. Aleluya. ¿Y de qué manera? De mayor facilidad que le tocó a Él. ¿Están acá? Porque el Padre te transfiere visión y abre tus ojos a dimensiones para que puedas mirar desde otro ángulo, desde el cielo, desde otra perspectiva. No desde la perspectiva de la crisis de la tierra, sino de otra dimensión. Y es allí donde tú comienzas a gobernar. Es desde allí, desde el cielo. ¿Se acuerdan las palabras anteriores? Desde el trono. Es allí. Gloria a Dios. Por eso es que un hijo no está inventando destino. El destino ocurre dentro de una atmósfera. Hace unos días estaba viendo yo un reportaje de una empresaria colombiana. Y el padre le había dicho, vas a ser empresaria. El padre fue empresario. Y ella tenía en su corazón otras cosas que para ella eran más de prioridad. Le gustaba la música, se compró un saxo, se puso a practicar saxo, se puso a tocar saxo con una banda, con unos amigos, se fue a Emiratos Árabes, a Dubái, a tocar, a aprender, y consiguió trabajo en un restaurante. Pero también decía, escucha, es que voy a experimentar otra cosa. Había dejado el consejo del padre quizás por allá guardado, y comenzó a decir, bueno, voy a aprender a cocinar, voy a hacer curso, me convertí en chef, y yo creo que los chefs me salió de la abuela, porque cuando era pequeña iba a casa de la abuela y la abuela cocinaba y a ella le gustaba. Allí hubo una transferencia de algo. Hay gente que dice, este muchacho, ¿de dónde salió esto? Se parece a la abuela, se parece a... ¿Cómo que te parece al tío? Tú mira ahí. Algo sucedió que ocurrió una transferencia. ¿Están acá? Algo sucedió. Algo ocurrió. Es porque no la conocía, pero de repente oyó de eso. Y la mujer dijo, bueno, voy a ser chef, y comenzó a trabajar en los hoteles, haciéndole comida a grandes hoteles 5 estrellas. Y en medio de todas estas cosas hubo sus fallas, hubo sus errores, hubo sus caídas, hubo su levantada. Pero en medio de todas estas cosas se dio cuenta que estaban viniendo los inmigrantes latinoamericanos para Emiratos Árabes, y ellos también querían comer sus comidas. Y se reunía con varios chefs y decía, es que esto no sabe igual como la comida latina. Y ahí se le prendió el bombillo y dijo, pero si yo traigo los ingredientes de Colombia, de Latinoamérica, para Emiratos Árabes, entonces los que están acá haciendo los restaurantes, haciendo los hoteles, haciendo la comida, tendrá el sazón de su tierra. La mujer se volvió empresaria. Salió en la revista Forbes, diciendo, hablando un artículo que ha sido una mujer emprendedora, empresarial. Ella hace su factura de $4 millones, sus ganancias. Importa desde Latinoamérica, desde Colombia a Emiratos Árabes. ¿Sabe qué importa?
aguacate. Se hizo rica con el oro verde. Esta mujer algo le cayó de su papá. Tú puedes tener los hobbies que deseas. Tú puedes tener los gustos que deseas. Ella tenía el hobby de tocar, pero ¿cómo se llama esto? El saxofón no le dio los millones que le dio la esencia empresarial que ella poseía. Y no estoy diciendo de que lo que tú tocas sea malo, no estoy diciendo eso. Te estoy enseñando de que ella venía de una atmósfera. ¿Están acá? Santo Dios. Por eso es que tu velocidad, tu arranque, tu avance es el resultado de la plataforma que se te fue transferida. Porque la esperanza de un huérfano, ¿sabe cuál es la esperanza de un huérfano? La esperanza de un huérfano es la incertidumbre de todos los días en el desierto. ¿Y qué vamos a comer? ¿Y dónde está el maná? ¿Caerá hoy o no caerá? Esa es la incertidumbre de un huérfano. Pero la esperanza de un hijo, aleluya, alguien dice amén a eso. Se construye bajo los pilares de la fe y de la visión, del diseño, del carácter de su Padre Celestial. No tiene mentalidad de esclavo. Esa fe está siendo labrada y colocada en el corazón de esa persona, de ese hijo, como roca. En la entrevista que le hicieron a esta mujer, fracasó como 3 veces y 3 veces se levantó. Mi hermano mayor, mi medio hermano mayor, me contó esta semana que perdió todo. Perdió su apartamento, escucha bien esto. Antes lo había perdido en la vaguada del 99. Perdió su apartamento, su casa. Vino la vaguada y se llevó todo. Se reunió con algunos amigos que vivían en la zona y construyeron ellos un edificio. Allí estaba el apartamento de él. Todos pusieron dinero. Todos elaboraron eso. Ahora en este 2026 vino un terremoto. Perdió casa, perdió apartamento, perdió los carros, perdió las camionetas y perdió la oficina de su negocio. Vivieron amigos que lo llamaron y le dijeron: tengo un apartamento allá en Caracas, vete para allá. Y ten este carro para que te puedas mover. Y yo le decía a mi hermano: lamento todas estas pérdidas, incluyendo la pérdida de su hija, mi sobrina. ¿Sabe lo que dijo él? ¿Sabe lo que me dijo él? Hermano, no te preocupes. El dinero va y viene. La vida solamente viene, pero no va. La vida se puede perder. El dinero se puede recuperar. Y yo sé que mi hermano tiene la capacidad de volverse a levantar. La mentalidad de un empresario es que si quiebra, tiene el potencial de volverse a levantar por los fundamentos que él ha abrazado. ¿Están acá? Por eso es que mi empeño en esta iglesia es transferirle algo que yo veo en la palabra. Hijos bellos, no sean un religioso más. No seas un adorador más. No sea un siervo más. Tienes que escudriñar la palabra. En la palabra está la dimensión de tus diseños. Diga: transferencia de carácter. En Romanos 5:3, la que leímos,
Hay un orden cronológico del Espíritu a través de la herencia del apóstol Pablo. Cuando él escribe, el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter, el carácter esperanza, otra resistencia en otras versiones, otras tribulaciones y pruebas en la versión Reina Valera. Usted búscala en todas las versiones que quiera, pero usted va a aprender. Entonces, mira el orden: sufrimiento, tribulación, prueba, paciencia, esperanza. En diferentes versiones termina en esperanza. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo se establece eso en el corazón del hijo? Diga, a través de una línea de transferencia. Quizá este tipo de palabra, estos conceptos que manejo, no lo maneja otras denominaciones. Y el peligro de esto es que cuando estamos expuestos, escuchamos una palabra nueva, un concepto nuevo que no nos han enseñado, lo que automáticamente levantamos una barrera de no recibirlo. ¿Cierto? Porque el hombre tiene la tendencia de no meterse, de ser muy cauteloso en algo que desconoce. Y eso es válido aquí en lo natural. Pero como Dios nos ha dado un espíritu, y que dice la Biblia del espíritu, que el espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios, y lo pone aquí. ¿Sí o no? Entonces usted tiene que tomar una decisión: o eres carnal o eres espiritual. Ok, esa es otra línea, mi amor. Esto es demasiado grande. Entonces se establece el carácter a través de una línea de transferencia. El carácter no es un accesorio cosmético o es un adorno. No es un adorno. El carácter es la resistencia del material con que tú estás hecho. Es la resistencia de material de tu espíritu. Cuando tú ves a un padre espiritual mantenerse firme en medio de la persecución, cuando tú ves adorar a ese hombre o a esa persona en medio de la escasez, cuando tú ves gobernar a esa persona en medio de coyunturas difíciles financieras, su carácter de ese hombre está siendo transferido al tuyo. ¿Qué le dijo Elías a Eliseo? Cosa difícil has pedido, pero vamos. Si me viera una doble porción llega a ti. Oye, esto es profundo. Cuando tú ves a un hombre pararse firme en medio de la tribulación, cuando tú ves a un hombre adorar a Dios en medio de la escasez, a ti se te transfiere el carácter de ese hombre a tu espíritu. Pero tienes que aprender lo que significa ver. Vayamos a Elías y a Eliseo. Si me viera antes, ¿qué decía Elías? Quítate de mí, vete, no te quiero, déjame. ¿Y qué decía Elías? No te dejaré. Vive mi alma y vive Jehová, que no te dejaré, te serviré, estaré contigo. ¿Alguien lo está entendiendo? Si me viera, se te transferirá esta unción, este espíritu. Por eso vuelvo y repito, ¿cómo se transfiere el carácter de un padre? Cuando tú ves ese hombre firme en medio de la persecución, ese hombre adorar en medio de la escasez, ese hombre ahí gobernar en medio de la crisis, se te inyecta ese diseño en ti.
¿Por qué? Porque el Padre te expone a ti a lo que Él está expuesto. El Padre te expone a su proceso para que te transfiere a su firmeza, su carácter, su fe. Entendiendo que si el material con que el Padre está constituido, el material que el Padre tiene, escucha, si resistió el impacto del diablo, el impacto de la crisis, el impacto del enemigo, ese material será transferido legítimamente al Hijo. ¿Lo están entendiendo? Porque el Hijo sabe que el Padre supo codificar las cosas en medio de la prueba y en medio de la tribulación. Por eso es que Job, en medio de la prueba, codificó quién era su Dios y dijo: yo sé que mi Redentor vive. La gran pregunta: ¿cómo crecerían los nuevos hijos de Job conociendo el carácter de su padre que pasó por las tribulaciones que él pasó? Eso no está registrado en la Biblia. Lo que sí sabemos es que después de eso, Satanás no se metió con ellos. ¿Seguimos? Por eso cuando tú tienes ese carácter, tienes esa transferencia, tú no te quiebras frente a la mentira del diablo. Porque portas el ADN de un padre que desmanteló todas esas crisis y trampas del mismo infierno y pudo salir adelante. Juan, César, Manuel, por favor póngase ahí. Póngase cerca, solamente para que la gente lo vea, que son muy hermosos y lindos. Ellos hoy comienzan a mirar, bueno, excepto Juan, pero Manuel y César, declaramos así como el profeta Elías le dijo a Eliseo, le dijo a su siervo Geises: Señor, haz que mi siervo abra sus ojos. Señor, que los ojos de este pueblo vean lo hermoso y lo lindo que son ustedes, como lo miran sus esposas. Y a Juan, que el pueblo mire Juan como lo mira su mamá. Hermoso ese muchacho, ¿verdad, Mima? Ahí está, ¿sí o no? ¿Verdad, Juan? Ahí está, lo certifica. Lindo el muchacho te salió, ¿verdad? Hermoso. Hijo de papá. Ese amor de padre, hijo. Y aquellos que tenemos corazón de padre, amamos a Juan. Lo queremos. Lo vemos hermoso, lindo, pechocho. Pero esa no es la dinámica. Eso es para que se rían. Escuchen esto. Jesús tenía 12 discípulos. Presten atención, por favor. Pero habían 3 que estaban muy cerca de él. ¿Cuáles eran sus nombres? Pedro, Juan y Jacobo. En la Biblia, en otras versiones, dice que era Santiago el mayor. Para que puedan entender. Algunos dicen Pedro, Santiago y Juan, Pedro, Juan y Santiago, Pedro y Juan y Jacobo. Jacobo es el mismo Santiago. ¿Ya lo entienden? Jesús tenía ¿cuántos discípulos? No, tenía más. Tenía más. Pero se la pasaban con
e intimaba con 3. Quiero que presten atención. 12 lo acompañaba para arriba y para abajo, pero 3 eran más íntimos. A los 12 le enseñaba la palabra, le enseñaba las parábolas, pero a 3 transfería su carácter. Escuche bien esto. Jesús tenía más de 12 discípulos. Jesús amaba a 500 discípulos. Pastoreaba 70. Discipulaba 12. Pero paternaba y transfería a 3. ¿Lo están entendiendo? Amaba a 500. Pastoreaba 70. Discipulaba 12, pero intimaba con 3. Y estos 3 estuvieron en lugares donde los 500 no pudieron estar, donde los 70 no pudieron entrar, y donde ya no son 12, son 9, donde los 9 se quedaron dormidos. Escucha bien esto, escucha bien esto. Estos 3 estuvieron en el monte de la transfiguración. No estuvo los 500, no estuvo los 70, ni tampoco el resto de los 12, solamente ellos 3. Y ellos 3 también estuvieron en el Getsemaní. En el monte Jesús manifestó su gloria, no a los 500, sino a los 3. Y en el Getsemaní Jesús manifestó su total debilidad, no a los 500, sino a estos 3. ¿Están entendiendo? Siéntense, muchachos. Solo a los 3 Jesús pudo abrir su corazón para manifestarle su gloria, su esencia. Pero solo a los 3 Jesús le manifestó su mayor debilidad. ¿Lo están entendiendo? O por lo menos lo están escuchando. Por eso hoy puedo decirte, la distancia con el Padre espiritual determina el nivel de distorsión en el Hijo. Mientras más lejos estés de Él, más distorsionadas las cosas tendrás. Si Dios lo bendice, el hijo que está más lejos, y no estoy hablando de distancia de aquí hasta allá, hasta el mueble ese, no. El hijo que está más lejos de aquí dirá: eso fue que se robó los diezmos. Pero el hijo que está más cerca, y el padre revela, dirá: ese hombre se merece esto y mucho más, porque he visto que en la escasez da, en la pobreza da, en la abundancia da. No lo he visto quejarse, lo he visto adorar, lo he visto. ¿Alguien dice amén a eso? Mientras más lejos estés del corazón del Padre, más distorsionado tú tendrás las cosas. Si usted no me conoce a mí, usted podrá tener los peores conceptos de mí y de mi predicación. Pero los que me conocen sabe que aún la finanza de mi familia lo he sembrado. Así que la distancia con el Padre espiritual determina el nivel de distorsión en el Hijo. Mientras más lejos estés del corazón del Padre, más rápido flaquea tu esperanza hacia la visión, hacia el diseño, hacia el hombre de Dios y hacia el mismo Dios. Más rápido vendrán las dudas, más rápido vendrá, escucha, cualquier virus matapastores.
¿Cuál es ese virus, pastor? La crítica, la murmuración, el chisme. Jesús quería transferir su diseño a todos, pero no todos tenían la capacidad de resistir la atmósfera de intimidad que Jesús daba. ¿Sabe por qué? Porque te quiero hoy mostrar el proceso de convertirte en un hijo esperanzador. Hay un círculo, diga, hay un círculo. Y fuera de ese círculo están los que flaquean su carácter. Fuera de ese círculo están los que flaquean su esperanza. Por eso es que la Biblia dice que Abraham luchó esperanza contra esperanza. Al estar en la periferia, escucha, de ese círculo, no veía la gente, los discípulos, el resto de los discípulos, no veía el proceso del diseño de Dios en Jesús. Solamente ellos veían los milagros públicos de Jesús. Eso es todo lo que veían. Por eso que antes la presión, antes la tribulación, ellos se quebraron. Y ellos comenzaron a manifestar lo que tenían, una mentalidad de huérfano. Ellos no comprendían el diseño de paternidad de Dios en Jesús. Por eso es que tú ves a Tomás, tenía una duda intelectual, una duda en el alma. Tomás representa al creyente que necesita ver para creer. ¿Por qué? Porque no porta el carácter de esa fe transferida. La Biblia dice que aún no mirando creemos. Tomás no tenía eso. Tomás decía, primero tengo que verlo para creer. Exigió ver a Jesús. Exigió meter su dedo en la herida de Jesús. ¿Por qué? Porque su esperanza murió en la cruz. Hasta ahí llegó. Se murió el hombre, se murió mi esperanza. Pero aquellos que escucharon, Él resucitó, conectaron eso con la palabra que se le había sembrado antes. Yo resucitaré al tercer día. Y llegaron las mujeres y le dijeron, resucitó, la tumba está vacía. ¿Y qué surgió de ello? Esperanza, fe, carácter, posición. Pero Tomás dudó, porque la esperanza de Tomás llegó hasta la cruz. Por eso es que exigió pruebas físicas, porque no tenía el pilar de la certeza. Es pues la fe, la certeza. ¿Quién dijo que iba a resucitar? Jesús, el Hijo de Dios. Él no miente. Ahí está el diseño. Jesús cargaba el diseño del Padre. ¿Lo están viendo? Aleluya. Ya voy a terminar, ¿verdad que sí? Termino. En serio, ¿le está gustando este mensaje? ¿Están aprendiendo? ¿Y qué dijo Felipe? Felipe tenía una ceguera espiritual. Muéstranos al Padre. Házmelo ver, muéstrame el Padre y con eso basta. ¿Y qué dijo Jesús? Felipe, tanto tiempo, diseño, tanto tiempo que he estado con ustedes y no ha visto el Padre. El que ha visto al Hijo, diseño. El que ha visto el Hijo, ha visto al Padre. Wow. Entonces vemos a un Felipe que tenía ceguera espiritual, llevaba 3 años con Jesús y le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Estaba físicamente cerca, pero dimensionalmente lejos. No lograba ver el ADN de paternidad en el diseño del Maestro. Muéstranos al Padre y basta. No entendía o no veía el diseño en Jesús. ¿Y qué decimos de Judas? Judas tenía el virus de matapastores. Para la próxima semana voy a predicar iglesia matapastores. Tenía el virus, el canibalismo religioso.
Él tenía ciertas, ¿cómo se llama? Extremos de distancia, ciertas, ¿cómo llamar esto? Estaba con cautela, con limitaciones, con cosas, ¿ok? Y la tenía interna en su corazón. Y al no poseer su carácter, el carácter de Dios, el carácter de un hijo, comenzó a criticarlo porque él vio algo de su intimidad. Y ese es el peligro de gente que no tiene carácter y se acerca a la intimidad de un hombre de Dios. Cuando el hombre de Dios le revela, mire, estoy pasando por esto. ¿Cuál es lo que terminan diciendo? Ay, ese hombre ya está flaqueando, ese hombre ya perdió la unción, ese hombre. Ese es el peligro de aquel que no tiene carácter, que no ha generado carácter. Y comenzó a criticar a Jesús. ¿Y qué fue lo que criticó? Criticó su generosidad. La generosidad de una mujer que derramó un perfume de alabastro a sus pies, disfrazándose de una ayuda. Vamos a darle mejor eso a los pobres. Esa falsa justicia que tienen muchos sicarios en las redes sociales. Hablan de justicia, hablan de santidad, hablan de pureza, hablan de defender el evangelio, la sana doctrina, y son unos sicarios espirituales matando pastores. Y la tendencia de mucha gente en la iglesia, escucha bien, es que le presta y gasta su tiempo en escucharlo a ellos en vez de escudriñar la palabra. Y escuchan cualquier barbaridad de ellos. Y solamente te hago una pregunta. ¿Qué cosa buena ellos hacen para la iglesia? Nada. Ellos lo que están siendo usados para matar pastores y matarle la fe a la gente. Para que la gente no confíe en los hombres de Dios, para que la gente no vaya a la iglesia, para que la gente no se congregue. Y son iglesias matapastores. Tienen diseño matapastores. Pero estos tres, Pedro, Jacobo y Juan, Jesús le llevó en lugares donde los demás no pudieron entrar. Lo llevó al monte de transfiguración. Tuvieron la bendición de ver su gloria. Pero también lo llevó a la Getsemaní, donde vieron su vulnerabilidad. Getsemaní fue donde Jesús se mostró tal cual era: angustiado, preocupado, sudando gotas de sangre, con el alma triste hasta la muerte. Ese era Jesús en ese momento. Menos mal que estuvo Pedro, Jacob y Juan, porque si estuviese Judas, ¿lo están entendiendo? Jesús mostró su debilidad humana, su angustia, su humanidad. Un hijo esclavo, un hijo huérfano, al ver su líder sudar sangre y estar en profunda tristeza, lo primero que hace es abrir su boca para criticarlo. Y comienzan a decir: ya ese hombre se acabó, ya ese hombre no tiene unción, ya ese hombre no tiene ministerio, se debilitó. Pero quiero acordarte de que Jesús expuso su mayor crisis frente a tres personas. Por eso, pastor, pero Pedro flaqueó, Pedro negó. Sí, pero después se restauró porque tenía los valores y el carácter de aquel que se lo transfirió. Y cuando estuvo en el momento del aposento alto y vino la presencia del Espíritu Santo, él fue el primero que se levantó y abrió su boca y le predicó a 3,000 personas de que había esperanza en Cristo. ¿Quién lo hizo? Pedro. Fue el primero esperanzador después de la muerte de Jesús. El primer predicador que habló de esperanza. El primer predicador que habló a los gentiles. El primer predicador que le habló a los judíos, diciéndole: Él no está muerto, Él está vivo. Porque a Él se le transfirió la fe
el diseño y el carácter del Hijo. ¿Están acá? Tengo que terminar. Señor, ayúdame. Termino con esto. Hubo un hombre en la Biblia llamado Moisés, que Dios le dio un diseño de paternidad. Y la Biblia habla en Éxodo capítulo 17, cuando los amalecistas se levantaron en contra de los hijos de Dios y fueron a la guerra. Y subió Moisés en una cima. Y mientras que él levantaba su vara en sus manos, el pueblo judío, el pueblo de Israel prevalecía contra los enemigos. Pero cuando se le cansaba sus manos y la bajaba, los amalecitas prevalecía contra ellos. Y al lado de él estaban dos hombres, uno llamado Aarón y el otro Hur. Y cuando entendieron eso, buscaron una piedra, diga una roca. Ellos eran hijos esperanzadores, que en la mayor debilidad de Moisés lo sentaron sobre la roca y le levantaron las manos. ¿Están acá? No lo abandonaron, no lo criticaron, lo ayudaron en medio de la crisis que Moisés tenía de cansancio, de humanidad. ¿Están acá, iglesia? Lo peor que puede hacer una iglesia matapastores es dejar que sus pastores se debiliten y no lo ayuden en el momento de la crisis. Eso se lo voy a dejar para el próximo mensaje. Pero Aarón y Hur fueron hijos que miraron más allá, porque desde arriba, diga desde arriba, desde una dimensión, veían a un pueblo pelear. Y si sostenía las manos de su pastor, el pueblo, ustedes, ganaban la batalla. ¿Se dan cuenta? Aleluya. Por eso hoy te digo, iglesia, sube a esta dimensión. Deja de juzgar, deja de criticar, métete en estos zapatos. Ponte a mi lado, luchemos. Yo siempre he dicho que el problema de la iglesia, escucha, no es la palabra, son los líderes. Necesitamos líderes que sostengan la visión. Necesitamos líderes que sostengan la palabra, que sostengan el diseño, que sostengan la vara. Necesitamos intercesores que sostengan la iglesia. Son los líderes, son hijos. Necesitamos hijos como Aarón y Hur. Porque si eso no pasa, el pueblo no gana, el pueblo no conquista. Esta iglesia tiene que cambiar. Los líderes tienen que cambiar. Amén. Aleluya. Porque ya la victoria no depende de uno solo. Ahora la victoria depende de todos. Aleluya.